La roja. En Voz Populi, ¿qué se estará preguntando Aurorita? Ay, mi Aurorita querida, usted con esa sapiencia suma, que sabe por lo que estamos pasando, usted que ha vivido tantas y tantas cosas en este país, pero sabe que bajarle un tono, guardarse el adjetivo, dejar de señalar y de juzgar, sería bueno. Mire lo que acaba de decir Alberto Linero, le voy a pedir a nuestros compañeros de Digital, Lorena y compañeros de Digital, que subamos esa reflexión de Linero hoy a nuestras redes, si la tenemos, porque vale la pena oír esa reflexión de bajarle un tono, Aurorita, lo que usted siempre nos enseña con esa sapiencia, con esa humildad, con ese corazón que tiene, como siempre. ¿Para qué? Para que aprendamos eso, porque ay, don Juan Camilo, si vemos en pleno, lo que decíamos al comenzar el programa, en pleno homenaje y último adiós en Cámara Ardiente del senador Miguel Uribe Turbay, vemos todos los extremos aquí en el mismo salón reunidos, que ni siquiera se miran y se atacan y se siguen atacando por redes. Es muy grave, Juan Camilo, y lo que no estamos paran, y le tengo el último. Trino encriptado del presidente Gustavo Petro. Desde Acuó, que debe ser desde aquí, aquí hago mi duelo y la reflexión, pero no voy a prestarme para actos de odio cuando el senador Miguel Uribe Turbay necesita es de paz. No debo dejarme calumniar porque es un delito a la vista y tengo obligación como funcionario público de denunciar el delito. No hay una sola prueba en la investigación que insinúe siquiera que el gobierno es responsable del asesinato del senador Miguel Uribe. Es lo que escribe hasta ahora el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, sugiriendo con ese desde aquí hago mi duelo que posiblemente no vaya mañana. No, ya delo por recibido, Juan Camilo, que está todo dispuesto para que el presidente de la República asista, que la que va a estar es la vicepresidenta. El presidente, después de este mensaje, no va a asistir. Está pero confirmado que va a el jefe de Estado. Está confirmado que va a asistir la vicepresidenta Francia Márquez. Eso sí, confirmado. Pero el presidente con este mensaje... Pero el presidente con este mensaje pone en duda su asistencia. Sí. Obviamente, por protocolo, debería asistir el presidente de la República. Sin embargo, no se ha presentado a ninguna de las sesiones de la Cámara Ardiente. No se ha contactado que sepamos con la familia Uribe Turbay. No, ayer estuvo el ministro Benedetti, saludó a María Carolina Hoyos, llegó a lo último, y hoy, que sería un momento especial, están en pleno Consejo de Ministros y Consejo de Seguridad, que era de ayer y lo pasaron para hoy, y está televisado a las 7. Entonces no creo Jorge Alfredo, hace más de 30 años, y usted lo vivió, esos asesinatos, esos magnicidios de los candidatos presidenciales siempre contaban con la presencia del jefe de Estado de ese turno, que era en ese momento Virgilio Barco. Le voy a contar una cosa. La salida del sepelio de Luis Carlos Galán Sarmiento en la Catedral Primada, acercarse uno al presidente de la República como reportero era muy complejo. Yo me le acerqué, estaba en el noticiero Krypton. Era Virgilio Barco el presidente. Yo trabajaba en el noticiero Krypton, en el de Diana Turbay. Y lo entrevisté, porque la gente gritaba venganza, la gente le gritaba presidente, y él decía, no es de venganza. Y el mensaje de esa entrevista con Virgilio Barco, presidente de la República, porque había asistido al sepelio. Claro que asistió al sepelio de Luis Carlos Galán Sarmiento en ese año 89. Pero por este mensaje que nos está leyendo Juan Camilo, de por hecho que el presidente de la República no estará mañana. La información que nos llega a esta hora desde la Casa de Nariño es que aún no está decidido si el presidente Gustavo Petro va a asistir mañana a la Catedral Primada a los homenajes creo que asista. Las honras fúnebres del senador Miguel Uribe. Entre tanto, ¿cómo bajarle a ese tono de la polarización, señor don Juan Camilo, en lo que hemos vivido en las últimas horas? Colombia despide a Miguel Uribe Turbay, Jorge, en una plaza de Bolívar silenciada por el luto, pero que se rompe ese silencio y ese respeto por cuenta del odio político. Mateo Piñeros. Sí, señor Juan Camilo, pues el día de ayer llegó aquí al Congreso la esposa del senador Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, y antes de entrar envió un mensaje muy importante a los colombianos. Ella dice que la mejor manera de honrar a Miguel, de honrar su vida y su carrera política, pues era no tratar de cometer ningún acto de venganza, no hablar con odio y buscar más bien la reconciliación y la paz. Ese mensaje pues evidentemente lo enviaba a todos los colombianos. Justamente después aquí llegó el expresidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe, quien se encuentra en detención domiciliaria
publicó el link de la transmisión con el siguiente mensaje: en esta hora de dolor aumenta mi tormento ver en la pantalla de la distancia la hipocresía de Santos, que devolvió el poder a los criminales. Esto ha generado un cruce de mensajes entre Santos y Uribe, pero si le parece, escuchemos justamente ese mensaje que enviaba la esposa del senador Miguel Uribe unos minutos antes de este cruce de trinos entre los exmandatarios. Y lo que él quisiera para todos nosotros los colombianos es unión, paz y amor. Rechazo cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel, porque para honrarlo solo debe haber amor en nuestros corazones. Eso era lo que habitaba en el corazón de Miguel. Y entonces llegó la respuesta del expresidente Juan Manuel Santos al expresidente Uribe y le dice lo siguiente: expresidente Uribe, lo invito a dejar atrás el odio. Hoy más que nunca el país necesita grandeza y ejemplo de ambos. Y posteriormente volvió a responder Uribe. Esto ya fue en el día o en la mañana de este martes. Le dijo hipócrita a Santos y aseguró: no llore por Miguel, que usted tiene bastante culpa, y para consolidar la entrega del país al narcoterrorismo, usted se hizo elegir con la trampa, la mentira y el dinero corrupto de Odebrecht. Es el cruce de mensajes de estos dos exmandatarios, exdirigentes y líderes políticos muy importantes en el país en este contexto. Pero hoy aquí en el Congreso, al Salón Elíptico, pues han llegado cientos de personas. Algunas personalidades políticas se han referido justamente a esos mensajes que tienen que cruzarse los políticos aquí en el debate en el Congreso. También han hecho en algunos casos referencia al presidente Gustavo Petro, pero todos los mensajes van hacia un mismo sentido y es hacia buscar la reconciliación del país. Esto dijo el senador Efraín Cepeda del Partido Conservador hace algunos minutos antes de entrar aquí al Salón Elíptico. Estos días acallemos los micrófonos y los X en confrontaciones y dediquémonos a ser solidarios con la familia de Miguel Uribe, y que en esto, y sí, yo sí exijo del gobierno nacional, sí exijo de organismos que tengan que ver, que se esclarezca este crimen. Hoy no hay sino unos sicarios detenidos. Necesitamos saber de dónde salieron las órdenes. Aquí han llegado diferentes representantes de distintos partidos políticos, también representantes de los gremios económicos, y en general pues el mensaje que hemos escuchado hoy es este de todos los dirigentes del país en este momento, y es bajar el tono, bajar la confrontación y buscar más bien un camino de reconciliación para el país, que aunque lamentable lo que ha sucedido con el senador Miguel Uribe, muchos dicen es lamentable, pero tiene que abrir la puerta a la reconciliación en Colombia y a buscar una unidad en este momento. Ave María. Doctor Álvaro Forero, ¿cómo bajarle el tono a la polarización en Colombia? Pues la polarización tiene dos componentes, un lado y otro. Entonces solo va a bajar si ambas partes, o por lo menos una, deja de contribuir a la polarización. Estamos usando un doble rasero. Yo oigo todo el día a personas que con un ánimo muy polarizador, en los peores términos, acusan al otro de polarizar. Y se ha vuelto un descaro increíble. Ambas partes lo hacen y simplemente dicen que el responsable es el otro, porque el otro empezó, porque el otro lo hizo más duro. Y lo grave es que los ciudadanos que están de un lado defienden al polarizador de su lado y viceversa. Entonces, mientras sea así, va a ser muy difícil. De verdad tiene que haber un ánimo constructivo, y no solamente de el presidente Petro y el expresidente Uribe. Claro que ellos son muy importantes porque son los caudillos que lideran con populismo las mayores pasiones de un lado y del otro, pero hay infinitas personas que repiten eso, desde el anónimo en las redes sociales hasta los senadores. En los medios tenemos una responsabilidad muy grande. Los medios no pueden copiar a las redes.
Lo que pasa es que hay tanta rabia que es muy difícil, porque con el San Benito de que el otro es peor, la gente se justifica. Llegamos al extremo de que cuando, por ejemplo, una persona como yo pedimos acuerdos entre dos partes, sin que uno le regale nada al otro, nos acusan de estar solo de un lado. Entonces, mientras no se condene a los polarizadores, nada va a pasar. Gracias, doctor Don Álvaro y don Pedro Viveros. ¿Cómo bajamos el tono de la polarización en Colombia? Aurorita, hace unos meses, Monseñor Rueda, cuando ocurrió el día que ocurrió el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay y candidato presidencial, mencionó unas palabras muy importantes en el noticiero de Caracol e invitó a todas las instituciones a un gran almuerzo en el Palacio Arzobispal. Asistió el señor presidente, asistieron todos, estaba todo el Estado colombiano en esa reunión. Y 5 minutos después, óigame bien, Aurorita, 5 minutos después arrancó una pelea entre varios de los actores que no se habían terminado el postre, que es delicioso en el arzobispado, y arrancaron la discusión y la polarización en este país, y no logró el jerarca de la iglesia, que había transmitido un mensaje muy positivo en ese momento, persuadirlos para que le bajaran el tono. Eso fue hace 2 meses. Yo creo, Aurorita, que su pregunta es muy oportuna. Quisiera pensar con el deseo y querer que los candidatos le bajaran un poco al tono, pero si esto no ocurrió con un atentado a uno de los candidatos, mucho me temo que en un escenario electoral como en el que estamos viviendo, y después del fallecimiento del doctor Miguel Uribe Turbay, por lo que estamos comenzando a observar, yo creo que la polarización se convierte al contrario en una especie de esquema para capturar votos, para hacerse notar, para que la gente aplauda a cada una de las esquinas. Si se presenta una oportunidad para generar un discurso de reconciliación, sería maravilloso. Ahí es donde podría uno eventualmente pensar que hay un oasis en esta campaña que se avecina. Pero mire, Aurorita, las redes sociales facilitan mucho esa pugnacidad. La gente no lee. Yo le digo una cosa, creo que ni siquiera los candidatos se leen su plan de gobierno que presentan para las elecciones. Imagínense lo que le estoy diciendo. La gente no se concentra ya en leer los documentos, no hay razones para votar por una persona, sino unas imágenes, hacerse notar y que genere unas emociones. Acuérdese que es con el corazón, con el estómago y con el hígado que están haciendo la política y la están simplificando en las redes sociales. Entonces, en una época como esta de elecciones, mucho me temo, Aurorita, que no van a bajar el tono. Y por lo que yo estoy viendo, si un jerarca de la Iglesia de Colombia no logró con su mensaje persuadir para que le bajáramos, no veo disposición, y tampoco veo disposición de las tribunas, porque ahí hay unos actores que hacen eso, pero las tribunas están aplaudiendo y hacen exactamente lo mismo para seguir polarizando, Aurorita. Gracias, doctores. Ahí está, mi querida Ignorita. Ay, Dios mío. Aurora, mucho gusto. Aurorita, sí. ¿Sí ve? Mi querida Aurorita. Usted está polalizando. Vamos a estar... No, ¿cómo se le ocurre, Aurora? Ahí verá, hay que escuchar mañana al cardenal Rueda, que seguramente va a ser muy interesante lo que tiene por decir. Mañana, no, perdón, el miércoles. Por eso mañana miércoles. Tiene toda la razón. ¿Sí ve, Aurora? ¿Sí ve, Ignorita? Mañana el cardenal Rueda, que seguramente va a tener palabras muy importantes para escuchar atentamente, para que no polaricemos pero más. Esteban, es que fue un expresidente a dar un pésame y mire lo que se armó. Y miren lo que terminó. Sí. Ay, qué cosa. Que son del mismo bando, pues, digamos, del mismo lado. Y en un momento tan difícil hay algunos líderes tóxicos que quieren, el centro es el senador Miguel Uribe Turbay, pero ellos quieren e insisten en querer ser